Buenos días, mis hermanos, que la gracia y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Hoy, para esta reunión de meditación y de oración, vamos a Isaías capítulo 19. Continuamos la lectura del libro de Isaías y permítame les leo el capítulo 19. Dice la palabra de Dios: profecía sobre Egipto. Y aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Y entregaré a Egipto en manos del Señor duro, y rey violento se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las corrientes de los pozos. La caña y el carrizo serán cortados. La pradera de junto al río, de junto a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis a Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto los que son la piedra angular de sus familias. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio en su vómito. Y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Todo hombre que de ella se acordare temerá por causa del consejo que Jehová de los ejércitos acordó sobre aquel. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. Y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que los libre. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oración, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria, y asirios
entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. Amén. Padre Celestial, Señor, hoy nos dirigimos nuevamente con la expectativa de tu palabra, con la expectativa de tu enseñanza. Señor, muéstranos estas verdades, ayúdanos a comprenderlas, ayúdanos a ver tu consejo y tu sabiduría con la historia de los pueblos antiguos, Señor, en la cual tú pones tu mano, pones tu voluntad y dirección en la historia. Porque, Señor, tú eres el Dios de la historia. Tú eres quien estás en control de todas las naciones. Y por eso hoy venimos en Cristo Jesús, en su nombre, para clamarte a ti, Señor, para que intervengas en nuestra historia, en nuestras vidas, Señor, y que al final o durante el desarrollo de nuestras historias te adoremos, así como todas las naciones te adoran y te adorarán al final de los tiempos, se postrarán a ti y te reconocerán como el Dios verdadero. Pero te pedimos, Padre, que nosotros, como naciones llamadas de todos los lugares, desde ahora te adoremos, nos postremos a ti, Señor, y tú intervengas en nuestras vidas, para que nuestra historia sea conocida y leída por las siguientes generaciones como el pueblo y la nación que te adora. Amado Dios, que tu voluntad esté en nosotros siempre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a ver acerca de esta profecía. Esta profecía, esta carga, estas palabras fuertes contra Egipto. Aquí hay una manifestación de la palabra de Dios en contra de Egipto. Son muy diferentes a lo que leímos anteriormente acerca de Etiopía. Así que reflexionemos acerca de esto, porque dice en la primera parte del versículo 1 al versículo 4 que Dios golpea a Egipto. Y hace una descripción interesante en la frase: he aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Ahora, Egipto era una de las grandes potencias del mundo antiguo, y al estar situado inmediatamente al sur de Israel, era un imperio con el que Israel tenía que contar constantemente. Muchas veces Egipto había sido el enemigo de Israel. A veces Egipto había sido un refugio para Israel, y en ocasiones Egipto ofreció una alianza tentadora pero impía a Israel. Y en este capítulo el Señor presenta una profecía a favor y en contra de Egipto. Lo que dice aquí: los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Egipto era conocido por su adoración a muchos, pero muchos dioses diferentes. A través de su mano, el Señor, a través de la mano de juicio del Señor, Él dice que derribará a estos muchos dioses diferentes. Porque Egipto, y de acuerdo a la época de Isaías también, no había otra nación en la tierra que estuviera tan dominada, pero tan dominada, impregnada, inundada por la superstición y la idolatría inmunda como Egipto.
En ella habían figuras animales como simios, gatos, ranas, cocodrilos, lagartijas. Todo era venerado por ellos y muchas figuras más. Recordemos que cuando en el tiempo del Éxodo, el faraón de Egipto no quiso liberar a los hijos de Israel de su cautiverio. Usted recuerda muy bien eso. Y en ese momento, estas palabras para Egipto son importantes porque en ese momento el Señor hizo que temblaran delante de él los ídolos de Egipto. Así que esta frase no es una frase desconocida para ellos, porque sus ídolos paganos temblaron delante del poder de Dios cuando Dios envió las plagas. Cuando el Señor sacó a Egipto, a Israel de Egipto, el Señor derribó al dios Nun, el guardián del Nilo, al dios Hapi, el espíritu del Nilo, y al dios Osiris, que tenía al Nilo como su torrente sanguíneo, cuando las aguas se convirtieron en sangre. El Señor derribó a la diosa Hekek, la diosa rana de la fertilidad, con la plaga de las ranas. El Señor derribó a la diosa Hathor, una diosa madre parecida a una vaca, con la plaga en el ganado. El Señor derribó al dios Inmotec, el dios de la medicina, con la plaga de las úlceras. El Señor derribó al dios Nuk, la diosa del cielo, con la plaga del granizo. El Señor derribó todo sistema de oración egipcia de sus dioses con piojos repugnantes y enjambres de insectos. El Señor derribó al dios Sek, considerado el protector de las cosechas, con la plaga de langostas. El Señor derribó al dios Rak, que se pensaba que era el dios del sol, con la plaga de las tinieblas. El Señor derribó a Osiris, el dios egipcio, que se consideraba como el dador de la vida y la supuesta deidad del mismo faraón, con la plaga contra el primogénito. En los días del Éxodo, Dios hizo que todos los ídolos de Egipto temblaran ante su presencia. Y aquí Isaías nos dice que el Señor lo volverá a hacer. Y empieza a mostrarnos diferentes tipos de profecías en contra de Egipto. Dice: levantaré egipcios contra egipcios. Isaías profetiza una guerra civil próxima en Egipto, que fue indirectamente la mano del juicio de Dios contra ellos. Y se relata la historia que no muchos años después de esta época se dividió en 12 reinos, entre los cuales hubo muchas crueles guerras, según relatan los historiadores de esa época. También dice que destruiré su consejo y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros. Y mis hermanos, piensen lo siguiente: cuando una nación está bajo el juicio de Dios, él a menudo parece quitar el buen consejo y la sabiduría de sus líderes. Como resultado, ellos se vuelven a cosas vanas y paganas en busca de sabiduría por medio de imágenes y hechiceros. Usted ha contemplado a nuestra nación. Cuando nuestra nación fue establecida con una constitución en donde, aunque era un estado confesional católico, en la constitución de 1886 se proclamaba la religión como oficial en nuestro estado. Desde la constitución de 1821 es la que consagraba al país
en ese momento el catolicismo, pues, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y en el año 1991 se da la libertad de culto. Pero Dios era considerado como suprema autoridad, era considerado el centro de nuestra constitución. Y poco a poco fueron sacando a Dios. Poco a poco fueron dejando a un lado las bases de la fe que han sido fundamental para las naciones. Y hoy en día se pudo ver en gobiernos, en el gobierno actual y en gobiernos anteriores, como los presidentes ya no solo buscan el consejo de Dios o en la fe cristiana, sino que se van a los hechiceros, se van a los brujos, se van a los indígenas, al Tayrona, se van a cuanta cosa que se aparece para que les dé la bendición. Y mis hermanos, esto parece algo inocente, pero delante de los ojos de Dios es paganismo, es idolatría, es olvidarse del Dios, del Hacedor, de quien establece las naciones y las leyes. De la espalda a Dios, y no es lejana las consecuencias de este tipo de comportamiento, donde los líderes se vuelven vanos, su sabiduría y el buen consejo desaparece. Pero esto es por causa también de la idolatría, del paganismo de su pueblo. Un pueblo vano un pueblo pagano y vano tiene este tipo de mandatarios por su condición de fe. Egipto era famoso por su clase de hombres sabios. Esto es lo que dice en 1 Reyes 4:30. Dice allí: era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Pero no podrían ahora hacer frente a este juicio del Señor. Cuando el Señor trae su juicio, allá ya no hay hombres sabios. Realmente hay personas que con que solo llueva, se salga un río o tiemble, también temblarán ante el poder de Dios, y su sabiduría no les alcanza para responder ante la mano de juicio de Dios. Por eso dice luego: y entregaré a Egipto en manos del Señor duro y rey violento, se enseñoreará de ellos. Así que Dios puede juzgar a una nación a través de su liderazgo de dos maneras. Primero, eliminando el liderazgo competente, cuando dice allí: destruiré su consejo. Y segundo, dándole gobernantes crueles y opresivos. Esto es una maldición y un juicio para cualquier pueblo, hermanos. Consideremos que no es como la gran mayoría piensa, es que el culpable es el presidente. Es que este presidente es una cosa y la otra. Recordemos que en esta ecuación Dios está mirando a la nación entera y sus pecados. Recuerde que los gobernantes son también instrumentos en la mano de Dios. Y que cuando uno a veces habla en contra de estos líderes, está hablando de sí mismo. Quizás nos hace falta reflexionar sobre esto. Cuando nosotros hablamos en contra de los líderes, estamos hablando en nuestra contra. Y nos estamos echando maldición en nuestra contra. Porque los líderes los pone Dios. Y a veces para bien y a veces para mal. Entonces el Señor golpea a Egipto, secando el Nilo, arruinando así su economía. Y el río se agotará y secará.
Miren mis hermanos, el río Nilo era la clave para la agricultura y la economía de Egipto. Que sufriera una sequía severa o un descenso tendría un efecto devastador en la vida de los egipcios. Y Dios promete que esto sucederá como un juicio contra Egipto. Se alejarán los ríos. Debido a este desastre ecológico, los trabajadores de Egipto clamarían. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan al suelo, dice allí. Los que labran lino fino, los que tejen redes serán confundidos y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces. El río, el agua, es la fuente de vida de muchas naciones. Es como si se secara el río Magdalena. El impacto ecológico y el impacto social, cultural, económico sería enorme, supremamente enorme cuando se vuelva eso solamente un caño seco. El Señor, cuando habla de juicios contra una nación y para afectar su economía y la confianza que tiene la nación en su poder, en sus riquezas, es catastrófico, mis hermanos. El Señor le golpeará a Egipto enviándoles consejo necio. Dice, ciertamente son necios los príncipes de Zoán, el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. Porque mientras el Señor golpea a Egipto, no solo les da gobernantes crueles, sino que también les da consejos necios a esos consejeros necios. Decisiones de Estado absurdas y estúpidas, tontas, donde el mismo pueblo dice, pero ¿y por qué? ¿Por qué hace esto? Es como los hinchas del estadio viendo a su equipo haciéndose un autogol. Y uno dice, qué estupidez. Pero estas son consecuencias del juicio de Dios. ¿Dónde están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Entonces el Señor nos recuerda lo que es la verdadera sabiduría. Es saber que todo, que es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado. La verdadera sabiduría no consiste en conocer todo tipo de hechos, planes y estrategias. Hay muchas personas que quieren tener sabiduría y que quieren saber de todo y que le cuenten de todo para estar al detalle de todas las cosas, como si en eso consistiera la sabiduría. Y eso puede suceder en la misma iglesia. Cuando las personas quieren entrar a los asuntos más íntimos y privados de la iglesia, porque es que tal vez necesitan sabiduría y conocimiento para tomar juicios. Pero la sabiduría en la palabra de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del Altísimo es la sabiduría. Proverbios 9:10. El Señor nos enseña que la sabiduría no está en saberlo todo, ni estar enterado de todo, ni saber los últimos detalles de todo. La sabiduría es el temor a Dios, mis hermanos. Una nación que es sabia teme a Dios y lo pone en el centro de la constitución de su país. Lo pone nuevamente ahí, clamándole a Dios su intervención divina. A veces los hombres en su carne, los líderes, los gobernantes, claman a Dios, buscan a Dios, muestran a Dios. Pero esto es algo que debemos tener de corazón como nación, como pueblo y como iglesia todo el tiempo. Y no para los momentos difíciles, sino todo el tiempo, porque Dios merece la adoración de toda la creación. Cuando el Señor golpea a Egipto, habrá terror entre la gente. La presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos. Solamente Dios agita su mano en una expresión
en la cual muestra el poder de Dios, y el pueblo de Egipto responderá con terror y temerán, y la tierra de Judá será de espanto a Egipto. Este es un cambio dramático. Durante miles de años, la tierra de Judá estuvo sumisamente a la sombra del gran imperio egipcio. Y el Señor profetiza el día en que Judá será más poderoso que Egipto, y la tierra de Judá será de espanto para Egipto. Esto es algo que nos muestra las duras palabras de la profecía de Dios a Egipto. Pero sin embargo, del versículo 18 al 22 hay un tono diferente, porque Dios salva a Egipto. Egipto se convierte al Señor. Dice que 5 ciudades en la tierra de Egipto se identificarán más con el Señor que con Egipto. Una mejor traducción de la frase ciudad de Jerez podría ser ciudad del sol, que fue una ciudad egipcia muy conocida como Heliópolis en aquellos tiempos. Y dice luego que hablen la lengua de Canaán. Esta profecía anuncia un día en que Egipto adorará al Señor. Cuando hace esta expresión, con un altar para Jehová, y recordará las grandes obras de Dios con un monumento a Jehová, cuando Egipto sea sometido a esta opresión. Entonces clamarán a Jehová a causa de sus opresores, y él les enviará salvador y príncipe que lo libre, dice allí. Ahora, en la época de los macabeos, el sumo sacerdote Onías IV se vio obligado a huir a Egipto, y allí construyó un templo similar al de Jerusalén. Entonces algunos comentaristas relacionan el altar del versículo 19 con esa estructura. Esto podría relacionarse con la profecía de la ciudad del sol, porque el templo que construyó Onías IV estaba en la provincia de Heliópolis. Son cosas muy interesantes que la historia muestra. Pero la parte más interesante es cuando él dice que el Señor les enviará un Salvador y príncipe que los libre. Y el texto dice que el Salvador es grande. Y esta es la expresión que debemos abordar. Porque los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, dice la expresión. Ahora se llegó a haber un conocimiento generalizado del Señor en Egipto en los días de Jesús. Más de 1.000.000 de judíos vivían en Egipto. En los primeros días del cristianismo hubo una iglesia fuerte y vital en Egipto durante más de 600 años. Así que hay cosas que uno puede ver donde esta verdad se ha entretejido en la historia, en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús. Y muchos teólogos han escrito sobre estas situaciones. Dice el teólogo Atanasio en el siglo IV, escribió esto desde Egipto. Dice así: esto está sucediendo ante nuestros propios ojos, aquí en Egipto, y aquí se cumple otra profecía, porque en ningún otro momento han cesado los egipcios de su adoración falsa, excepto cuando el Señor de todo, cabalgando como sobre una nube, descendió aquí en el cuerpo y redujo a nada el error de los ídolos, y ganó a todos a sí mismo, y a través de sí mismo al Padre. Cierro el comentario de Atanasio, siglo IV.
Así que, mis hermanos, el Señor va a cumplir su palabra fielmente. El Señor doblegará, herirá y sanará, también dice la Escritura. Porque el Señor busca que la gente se arrepienta y regrese a Él para que puedan ser sanados. El Señor herirá y sanará. ¿Cuántas veces el Señor hace eso con nuestras vidas, cierto? ¿Cuántas veces nosotros somos heridos por muchas cosas? Pero usted sabe muy bien que después de la herida viene la sanación. Después del lamento viene el gozo. Dice versículo 23 al 25, ya finalizando, que viene una paz asombrosa entre tres enemigos anteriormente hostiles. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y habla de la relación entre asirios y egipcios. Estas naciones han estado entrelazadas en la historia. Y también está Israel. Dice: Israel será tercero con Egipto y Asiria. Y Dios promete que llegará el día en que habrá paz entre Israel, Egipto y Asiria. Hoy las cosas están difíciles también. Ese tiempo no ha llegado. Y por momentos se ve. Dice que esto no habrá que, nos dice que habrá comercio y viajes entre las tres naciones, una calzada de Egipto a Siria. En ese día el Señor bendecirá a las tres naciones, es lo que promete. Dice: bendito el pueblo mío, Egipto, y el asirio, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Es que es increíble este trabajo de redención. Esto demuestra que la salvación de Dios se extenderá a las naciones y que Él llamará a los suyos, inclusive de Egipto y Asiria, no solo de Israel. Esta es una expresión del evangelio llevado a las naciones ajenas, a las gentes que no era gente, a los pueblos que no era pueblo. Entonces era poderoso decir que esto de Egipto. Era casi también increíble decirlo sobre Asiria. Asiria, la nación a la que Jonás odiaba tanto en los días de Isaías. Asiria era el único poder temido por todas las pequeñas naciones del creciente fértil. La brutalidad calculada de los asirios probablemente los convirtió en un objeto de odio más generalizado que cualquier otra nación de la antigüedad. Los egipcios, babilonios y persas eran todos capaces de actos inhumanos, pero el historial asirio de crueldad, de violencia y de inhumanidad es difícil de comparar. Piensen usted ahí lo que el Señor está expresando. Piensen en la gracia redentora de nuestro Dios, tan poderosa para cubrir los pecados más crueles de los crueles. Yo sé, mis hermanos, que cuando uno ve hechos crueles y de hombres y de cosas que hacen, nuestro pensamiento, nuestra razón nos lleva a buscar juicio y castigo. Nos lleva a que se dé el máximo de las condenas o incluso la pena capital. Pero aún a pesar de todo eso, el Señor puede convertir hasta el más cruel de los hombres y hacerlo un siervo, como Pablo, quien en medio de los terrores de las plagas podría haber supuesto que se llamaría Egipto mi pueblo, un pueblo que recibió la mano dura del juicio de Dios. ¿Quién podría pensar que se llamaría mi pueblo? ¿Quién hubiera pensado que a Asiria, el tirano perseguidor, se le llamaría alguna vez obra de mis manos? Cualquier persona con las confianzas humanas como se ve hoy en día le estaría diciendo a Dios: ¿pero qué te pasa? ¿Qué es esto que haces? ¿Cierto? Sin embargo, estas naciones son los trofeos y triunfos de la gracia divina, mis hermanos.
La gracia de Dios, la que predicamos nosotros. No se olviden, mis hermanos, que la predicación está cargada de la gracia de Dios, porque de gracia hemos recibido y de gracia damos. No debemos olvidar como pueblo, como iglesia, que somos una nación de la gracia. Estamos aquí para salvar a los hombres, más que dar juicio, sino dar gracia por medio de la predicación del Evangelio. Pero estas dos cosas vemos en estas dos naciones, pero también vemos que Israel es siempre su herencia. Allí encuentra descanso y hogar, porque la porción del Señor es su pueblo. Porque somos conocedores de la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Somos herencia del Señor, como Efesios 1:18 lo clama. Pablo oró para que, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mis hermanos, el pueblo de Dios es su riqueza, herencia y gloria. Estas son las expresiones que encontramos aquí. Por eso el Señor puede decir al final: bendito el pueblo mío, Egipto. Porque el Señor busca la conversión de los pueblos, de las naciones, de los hombres. Y de la conversión de Egipto dice acerca de esto, que la gracia de Dios con frecuencia llega a los peores hombres. Que la gracia de Dios envía un Salvador. Que la gracia cambia el lenguaje de los hombres. La gracia de Dios pone a los hombres en servicio santo. La gracia de Dios enseña a los hombres a orar. La gracia de Dios instruye a los hombres. La gracia hace que incluso los problemas sean una bendición para un hombre. La gracia de Dios cambia las relaciones de los hombres entre sí. La gracia de Dios hace que los hombres sean bendecidos y sean una bendición para los demás. Ahora pregúntese usted, mi querido hermano, ¿esa gracia de Dios está en su vida? ¿Esa gracia de Dios realmente le inunda como el río Nilo y le hace fértil para crecer y dar frutos a Dios? Si es así, mis hermanos, hoy le invito a que ore y dé gracias a Dios por esa gracia, por su mano poderosa en usted, por el juicio que Él trae, por las veces en que el Señor le ha herido, pero que también le sana, para que convierta su corazón y se convierta ese postre mucho más que lo hará Egipto, Asiria y todas las demás naciones. La iglesia está postrada delante de su rey y gobernante, el rey justo y verdadero, y a Él le rinde toda su devoción. Amén.